Vamos a comenzar como siempre les recuerdo, las tres excelencias. La primera es la introducción, es decir, qué intención tenemos. La intención es altruista, si sale naturalmente, porque hay gente que tiene una intención de compasión y de amor altruista hacia todos los seres en forma natural. Bueno, le sale en forma natural, y si no, bueno, hay que inducirla, hay que cultivarla. Es decir, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para alcanzar la iluminación, la liberación, para el beneficio de todos los seres. Es decir, por supuesto que nosotros también nos vamos a iluminar, pero nos iluminamos porque de esa manera entendemos que estamos más capacitados para llevar a los demás seres a, a ese camino, a la completa liberación. Y después, bueno, vamos a seguir con este texto que habíamos empezado de Gampopa, o sea que unos instantes más o menos, recuerden esta motivación altruista, y seguimos con este texto de Gampopa. Son estas listas de consejos que da, y bueno, algunos de ellos vamos a tener que ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a terminar en todo el año, pero me parece que vamos a ir viendo a medida que salen los temas de qué manera y con qué profundidad los podemos ver. Acá el que siguiente dice: el sublime maestro. Estamos todavía en los 10 tipos de desperdicio, y el siguiente dice: el sublime maestro que te guía por el sendero es desperdiciado cuando te separas de él antes de haber alcanzado la iluminación. Acá está lo del maestro. Tenemos que hablar un poquito de lo que significa el maestro. El maestro es importante dentro del budismo en prácticamente todas sus ramas. El budismo inicial del Mahayana o del Theravada, del Hinayana, perdón, o del Theravada, también el del Mahayana, y como una parte del Mahayana, las enseñanzas tántricas, la figura del maestro es fundamental en distintos grados y con distintos tipos de perspectiva. Pero es necesario tener un maestro, porque realmente necesitamos a alguien que ya tenga esa vivencia de lo que es el estado absoluto, aquella vivencia que es lo que hizo que saliera o saltara de esta cognición nuestra, que funciona completamente amarrada por el intelecto y que está también presa de todo tipo de aflicciones, tanto cognitivas como emocionales. Esta mente nuestra, en este momento la que nosotros experimentamos, es una distorsión de nuestro estado natural de la mente, y ese estado natural de la mente es lo que significa el estado búdico, que es un estado perfecto, y es lo que llamamos nosotros la trascendencia. Es decir, que en el momento en que nuestra mente, nuestra cognición, cambia su perspectiva, su punto de vista, y en vez de estar dominada por los conceptos, por los pensamientos, también por las emociones y demás aflictivas, está funcionando como un reflejo perfecto, no un reflejo, sino directamente una manifestación perfecta de nuestro estado natural, es decir, el estado natural de la mente. Ahí hemos llegado a lo que se llama la trascendencia, y salimos de este esquema humano que nosotros tenemos, que es simplemente un esquema que ocurre debido al resultado del karma o de acciones que hemos hecho en el pasado, en otras vidas, y trascendemos y logramos la liberación. Es decir, nos liberamos del karma, nos liberamos también de la ignorancia, liberamos también de las emociones aflictivas y demás. Cuando nuestra mente encuentra su estado natural y empieza a funcionar constantemente desde ese nivel. Pero necesitamos a alguien que nos indique, alguien que lo haya conocido, que tenga una genuina vivencia de ese estado, que tenga la experiencia de práctica, que sepa cuáles son los desvíos que podemos llegar a tener, y de esa manera entonces indicarnos las correcciones que tenemos que hacer. Creo que es bastante de sentido común. Dentro del budismo, sin embargo, hay un nivel de gente que se llaman pratyeka buddhas, y que aparentemente en ese momento, cuando ellos
llegan a liberarse del samsara, no llegan a ser un Buda, pero sí se liberan del samsara, como es las primeras enseñanzas de Buda, alcanzaban como para que uno trascendiera el samsara, trascendiera este nivel de existencia dominado por la ignorancia, destruyen la ignorancia parcialmente y eso les permite estar liberados del sufrimiento, llegan a un nivel de lo que se llama nirvana menor, es el nirvana, literalmente significa más allá del sufrimiento, haber trascendido el sufrimiento, es un estado de paz y no es la totalidad, no han completamente destapado, por así decirlo, aquello que cubría su estado o su naturaleza búdica, pero sí han encontrado una parte de la sabiduría, ya que han descubierto que el yo, tal cual uno lo experimenta como algo sólido, concreto y que tiene una existencia real e inherente, ese yo en realidad es una equivocación y no se puede convalidar por una experiencia contemplativa, ya que la meditación hace que la mente descubra que siempre que estuvo dominada y centrada por esa noción de individualidad tan concreta como es la que rige en el yo, ya que es el centro principal de toda nuestra experiencia, esa está viciada por un error, que es la confusión debida a la ignorancia de no saber fehacientemente quiénes somos nosotros. Entonces, este tipo de iluminado, por así decirlo, Pratyeka Buda, ellos aparecen cuando ya no hay más enseñanzas del Buda anterior y antes de que venga el Buda que sigue. Por ejemplo, ahora tenemos las enseñanzas del Buda Shakyamuni, que fue aquel príncipe Siddhartha que abandonó el palacio y se iluminó, y todavía sus enseñanzas están muy vigentes, hasta ahora también, hace 2560 años o más, y ya se están, difundiendo mucho en Occidente y en otras partes del mundo, o sea que realmente están vigentes. Esas enseñanzas las podemos encontrar, están en libros, hay maestros también maestros calificados, digamos, que tienen esa vivencia y que realmente son los que mantienen viva esa tradición que podemos también encontrar. Pero va a llegar un momento, porque son los tiempos, lo que se llama el Kali Yuga, es decir, los tiempos de decadencia, en la cual las cosas se van a ir poniendo cada vez más burdas, más groseras, las emociones aflictivas cada vez más fuertes, y van a ir desapareciendo estas enseñanzas, y va a haber un nivel, un tiempo en el cual ya no hay más enseñanzas de liberación, de este camino por lo menos. Entonces, en ese momento, hay personas que nacen debido a sus condiciones de mérito que han hecho en otras vidas y demás, y meditaciones y prácticas, que prescindiendo de un maestro, Pratyeka quiere decir por sí mismos, Pratyeka Buda, por eso son autoiluminados, por así decirlo. Tienen grandes propensiones de aquello que han practicado y también han estudiado en vidas pasadas, y por lo tanto esas propensiones le permiten, cuando ven, por ejemplo, comienzan viendo un cementerio o algo que les indica la muerte, y eso los sacude y empiezan a pensar, bueno, pero ¿de dónde proviene la muerte? Bueno, la muerte proviene del envejecimiento, el envejecimiento proviene porque uno ha nacido, uno nace, entonces muere, y así va en lo que se llama la ley de la interdependencia, que son 12 vínculos que generan constantemente la experiencia del samsara. Pero ellos lo están viendo en sentido inverso y entonces llegan por ahí a cuál es la madre que da origen a toda esa cadena, que es la ignorancia. Y develan esa ignorancia viendo que el yo no existe y de esa forma, por sí mismos, aparentemente sin ningún tipo de maestro, se iluminan. Pero bueno, son casos muy especiales. En general, en toda la historia del budismo, vemos que tenemos o necesitamos un maestro que esté calificado y que nos pueda indicar el camino correcto. Cuando decimos maestro calificado, ¿qué es lo que significa? Es decir, ¿en qué queremos decir? Es un maestro que, por ejemplo, ha estudiado profundamente todos los textos y las enseñanzas budistas y se sabe, las respuestas a todos los debates filosóficos, se sabe las respuestas a todas las
a todos los cuestionamientos que se pueden hacer desde distintos puntos de vista filosóficos al budismo y de qué manera se superan y se demuestran que los demás puntos son falacias o lo que fuera, una persona que esté totalmente capacitada a un nivel de comprensión o de entendimiento intelectual de las enseñanzas budistas. Bueno, hay maestros que son así. Pero en realidad, acá estamos tratando de encontrar algo que es distinto que un conocimiento o una información de lo que es el budismo. Nuestro objetivo es un cambio de conciencia. Y un cambio de conciencia, si bien la información y el estudio puede darnos una perspectiva distinta, y ese cambio de perspectiva sobre cierto tipo de situaciones sociales, situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones de relación entre las personas, relación con los animales. Es decir, a medida que uno va cultivando su conocimiento de cómo son las cosas, y bueno, en este caso de la información de las enseñanzas búdicas, por supuesto que eso va a influenciar en la perspectiva de la persona. Pero esa persona, esa influencia que puede recibir a partir del estudio y también de la reflexión, es decir, no solamente recibir las enseñanzas, sino también contemplarlas, reflexionar sobre ellas para que se asimilen y así develar todas las dudas, puede llegar a un tipo de convicción intelectual muy, muy profunda. Pero su conciencia no ha cambiado radicalmente. Estamos hablando de que nuestra conciencia tiene que cambiar de este estado, que es el estado de un ser humano, que tiene enormes capacidades, pero que sin embargo está también muy limitada con la luz de lo que significa la omnisciencia de nuestro estado natural, el estado de Buda. Entonces, esta conciencia nuestra, la conciencia de un ser humano, en este camino que estamos tratando de lograr, es que esa conciencia trascienda su estructura humana y entre y comience a funcionar como una conciencia búdica, una conciencia totalmente ilimitada, que contiene todas las cualidades sublimes, pero sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de parcialismo. Si hablamos de compasión, es una compasión totalmente abierta, sin ningún tipo de parcialismos. Si estamos hablando de la comprensión, de la cognición de cómo son las cosas tal cual son y no la forma en que están filtradas por todos nuestros equívocos y nuestras distorsiones, entonces vamos a tener un tipo de visión que percibe la naturaleza absoluta de todos los fenómenos y no esa naturaleza relativa que es la que percibimos nosotros a través de los sentidos. O sea que también la cognición es distinta, el amor altruista también es distinto, todo lo que es emocional pierde ese sentimiento de parcialismo que nosotros tenemos, que es natural en los seres humanos. Es decir, tenemos devoción, tenemos compasión, tenemos también amor, tenemos un montón de cualidades, pero todas esas cualidades emocionales, por así decirlas, están dirigidas, por supuesto, a los seres, pero no a unos infinitos seres, y no a seres, digamos, que ni siquiera conocemos. En general, si empezamos a contar, están dirigidas a un número bastante limitado de seres. Igual es muy valioso y es mucho mejor ser compasivo, aunque sea así, con parcialidad, que no tener ninguna compasión. Y lo mismo ser altruista, tener amor hacia los demás seres y todo lo demás. Bueno, todo eso, por supuesto, que cuanto menos parcialismos o parcialidad tengamos, es mucho mejor, porque eso sí que se acerca a lo que da origen a que tengamos ese sentimiento de amor y de compasión. ¿De dónde sale ese sentimiento de amor y compasión? Todos los seres humanos lo tenemos. No es cuestión de cultura. En algunas culturas se lo cultiva más, en otras se lo reprime, en otras por ahí no se le da tanta importancia, pero es parte de nuestra naturaleza. ¿Y de dónde proviene eso? Porque no solamente los seres humanos tienen ese tipo de emociones así altruistas o compasivas o de calidez. Los animales también lo tienen con sus críos y nadie se los enseñó. Y eso lo que está indicando es que hay una fuente de esas emociones positivas que trasciende las existencias temporales que podamos tener. Y los animales, en esencia, la conciencia de un animal también en su naturaleza absoluta, es también búdica, es ese ser totalmente infinito.
por una cuestión de karma, peor que el karma de los seres humanos, están más dominados por la opacidad mental y funcionan muchísimo más restringidos en términos de su cognición, su entendimiento, su comprensión y también sus emociones y la manera de manejarlas. Pero en realidad los animales manifiestan los mismos tipos de aflicciones o emociones aflictivas que nosotros tenemos. Es más difícil de verlo en mosquitos y moscas y demás, ya que, bueno, si tiene cerebro, el cerebro es tan mínimo que la única capacidad que puede tener ese cerebro es para la supervivencia, pero lo podemos ver en los animales, en nuestras mascotas, en perros, en gatos, en caballos, en lo que fuera. Podemos ver realmente que tienen muchísimas similitudes con nuestras emociones. Y también las emociones positivas. Pero ¿de dónde sale eso? Sale porque son un reflejo, la energía de compasión, la energía de inteligencia, la energía de amor, la energía de empatía. Todo eso es parte de nuestra naturaleza esencial, nuestro estado búdico, que siempre está con nosotros. No es que lo vamos a lograr después de hacer el camino búdico, y antes no existía. Esto me canso de repetirlo, pero es así. Ahora mismo somos un Buda. Lo único que está tapado por todo tipo de velos kármicos, velos cognitivos, velos emocionales, y estamos funcionando por encima de esos velos, ignorando nuestra naturaleza búdica. Pero la energía que produce que nosotros tengamos luminosidad y podamos percibir a partir de los sentidos, oír sonidos, que es una energía, ver formas, que es una energía, conocer, que es también una energía, sentir, también es una energía. Toda esa energía surge de esa fuente, surge de nuestra naturaleza búdica. Pero al atravesar todo este cúmulo de velos que tenemos, bueno, surge con mayor o menor distorsión, y cuando los comparamos con los animales están con mayor distorsión, más alejados de su naturaleza búdica, comparado con otros seres. Los seres humanos están también más alejados de otros seres como los devas y demás, y de los seres inferiores como, bueno, los que están atormentados por sed y demás, los pretas y los otros seres, bueno, muchísimo más cercanos a la naturaleza búdica estamos los seres humanos que aquellos. Pero eso es algo importante de entender. Entonces, cuando estamos hablando que el objetivo nuestro es un cambio de conciencia, no estamos cambiando de cuerpo, no estamos cambiando de hábito sí, bueno, pero no estamos cambiando de cuerpo, no es necesario tampoco usar una ropa especial, comer una comida especial, cambiar un montón de factores que en última instancia son factores superficiales cuando los comparamos con un cometido tan profundo como es que nuestra conciencia haya podido desmantelar toda esa estructura conceptual que amarra su cognición, que la fija con patrones tremendamente restrictivos. Y cuando toda esa estructura conceptual restrictiva cae, entonces lo que queda es lo que nunca estuvo ausente, que es la mente esencial. ¿Se acuerdan de la analogía del hielo y el agua? Cuando se derrite el hielo, aparece el agua, que es una cosa que aparentemente no tenía nada que ver con el hielo. Pero no es que el hielo apareció como algo nuevo, luego de derretirse el hielo, de pronto ¡pum!, apareció el agua como algo totalmente nuevo, sino que el hielo siempre fue agua. Y toda nuestra estructura cognitiva y emocional humana nunca deja de ser búdica, excepto que la fuente es búdica, pero la experiencia debido a estos velos kármicos, cognitivos, emocionales y demás, bueno, aparece en este tipo de estructura confinada a la experiencia humana. ¿Es posible trascender eso? Bueno, creemos que sí. Justamente el gran ejemplo de Buda es que partiendo de ser un humano, trascendió y llegó a ser un Buda. Y llegar a ser un Buda significa que su conciencia cambió. No es que de pronto un ser creador, un ser trascendente, iluminado, el todopoderoso, lo que fuera, lo bendijo y de pronto... No, simplemente cambió la cognición. El budismo se basa en eso, es decir, ya somos un Buda, hay que descubrirlo. Entonces, ese tema es un tema muy delicado, porque si no tenemos un maestro y lo hacemos simplemente por libros,
siempre estamos funcionando confinados a nuestra cognición humana, e influenciados también por nuestros hábitos humanos, influenciados también por nuestras emociones que hemos cultivado, por nuestras historias, por lo que nos pasó en la infancia, por lo que no pudimos resolver, por traumas, un montón de factores que influyen en nuestra percepción y también influyen en la comprensión de lo que estamos recibiendo. Entonces es muy probable que si nos largamos a hacerlo sin ningún maestro, porque está en un libro, no hay, digamos, alguien que pueda corroborar, alguien que se pueda dar cuenta de que estamos equivocados. Porque es muy fácil que nosotros nos estemos, que el ego es tan hábil, porque es habilísimo nuestro ego, es tan hábil de autoconvencerse de que ya se está iluminando. Que por supuesto es un oxímoron, porque justamente la iluminación es cuando ya cayó toda la estructura egoica. Ahora, el ego es muy probable que si no tenemos un patrón, digamos, de referencia inequívoco, que la conoce porque tiene la experiencia genuina de lo que significa esa trascendencia, es muy probable que nos quedemos en algún tipo de experiencia, que realmente hay experiencias que son muy distintas, a través de la meditación, cuando la mente se calma, nomás, que no significa que uno ya ha encontrado la verdad ni nada, simplemente que puede mantener la mente en calma, quieta, durante un periodo largo, las energías internas se acomodan y empiezan a surgir dentro de la persona experiencias, pero que nunca tuvo, experiencias de gozo, pero muchísimo mayor que cualquier éxtasis que haya experimentado, experiencias de claridad, de clarividencia, de saber lo que están pensando los demás y otras cosas, experiencias también de vacío, como que se pierde la noción de cuerpo, espacio, son muy distintas las experiencias meditativas. Y hay muchísimos tipos de experiencias, pero son muy, ¿cómo se llama? Muy... pueden dar lugar a equívocos, es decir, que son tan distintas que uno piensa que ya está instalado, ya trascendí, si nunca tuve esta experiencia. Entonces toda la práctica consiste en ubicarse nuevamente, rescatar esa experiencia, instalarse en esa experiencia durante toda la práctica y así vive la vida en esa experiencia profundizándola, creyendo que es la iluminación. Ahora, ¿quién puede decir no, estás equivocado? Hay muchísimas historias de grandes maestros que empezaron estando equivocados, creyendo que habían llegado a ese tipo de trascendencia y que solamente cuando encontraron un maestro, su maestro principal, que por eso se convirtió en su maestro principal, realmente el maestro les demostró que estaban equivocados por algún gesto, por alguna enseñanza, por lo que fuera, y de ahí en adelante, bueno, se dieron cuenta del gran error y el gran peligro también que corrían de perder esta gran oportunidad de esta existencia humana, que es la que más capacitada está para alcanzar la iluminación y para develar ese misterio de lo que realmente somos, porque eso es una incógnita. En este momento estamos, bueno, estamos abiertos a lo que dice Buda, ni siquiera puedo decir que estamos aceptándolo ciegamente, estamos abiertos a que Buda nos dice que somos un Buda, no un ser humano y nada más, que nuestra naturaleza es perfecta, que en nuestra naturaleza es como la bondad infinita, es el amor infinito, la compasión infinita, la sabiduría infinita. Todas estas son cosas que Buda nos dice, pero no las conocemos. Justamente, seguir el camino budista es un proceso casi científico para corroborar que lo que dijo Buda es cierto. Porque la única manera en que lo que dijo Buda pueda ser la causa para ese cambio de conciencia que estamos buscando, es simple, la única manera es cuando nosotros mismos entendemos, tenemos la vivencia de lo que dijo Buda y lo podemos corroborar por nuestra propia experiencia. Hasta que eso lo logremos, hasta que logremos eso, bueno, vamos a tener una información de que Buda lo dijo, era una gran persona, era un gran ser, era un ser totalmente trascendente, era espectacular, convirtió a toda la India y a toda Asia simplemente diciendo este tipo de verdad, contrastando completamente a toda la percepción de todos los seres, pero sin embargo, a partir de eso, millones y millones de seres lograron corroborarlo y nos queda como una historia, una linda historia que podemos leer en un libro, pero no quiere decir que hayamos logrado ese tipo de conciencia. Por eso es que es importante un maestro que tenga ya la vivencia. Ese es el maestro que realmente tenemos que buscar.
No un maestro que se base en libros, se base en algún tipo de experiencia, un poquito que tenga, pero que en realidad su mayor, digamos, bagaje de conocimiento es un conocimiento intelectual, no un conocimiento de vivencia directa de cosas que trascienden los conceptos, que trascienden los pensamientos, que trascienden el pensar. Y eso es lo que significa cuando alguien tiene un encuentro directo con su verdadera naturaleza, porque el estado búdico es un estado que trasciende el pensar, trasciende las palabras, trasciende la descripción. Sin embargo, se lo puede conocer. Para ese hecho de poder conocer, que nuestra mente conozca su propia naturaleza, que es esa naturaleza trascendente, que trasciende los conceptos, trasciende el pensar y trasciende la descripción, para ese salto, bueno, el maestro es muy, muy importante. Ahora, hay varios tipos de maestros, porque el maestro en realidad también necesita un maestro. Y ese maestro necesita un maestro, o sea que se habla no solamente de el maestro, que se llama el maestro personal que tenemos, uno puede tener varios maestros personales. Grandes maestros como por ejemplo Marpa. Marpa era el maestro de Milarepa, Milarepa era el maestro de Gampopa. Bueno, Milarepa no tuvo muchos maestros, lo tuvo a Marpa nomás. Con eso llegó a la completa iluminación. A partir de haber comenzado siendo un asesino, había matado a 35 personas. Y sin embargo, en esa misma vida, por su dedicación, su inteligencia, su devoción, su compasión, todo ese tipo de cualidades, en una misma vida con las enseñanzas tántricas, llegó a ser un Buda completo. Y eso es gracias a su maestro, que fue Marpa. Marpa era muy distinto que Milarepa. Marpa era un padre de familia. Cuando Milarepa lo vio, estaba cultivando sus tierras, arando como para sembrar, tenía 6 o 7 hijos y bueno, también cuidaba a sus propiedades, a lo que fuera, pero dentro de ese esquema era un gran traductor, es el que tradujo enormes cantidades de enseñanzas desde la India al Tíbet, pero Marpa era alguien que tuvo 108 maestros en sus viajes a la India. Su maestro principal fue Naropa y también Maitripa, pero Naropa mismo lo mandaba cuando decía, bueno, oí que está el Tantra de Mahamaya, él dice, bueno, tenés que ir a ver a tal y tal, Kukuripa, que es el que lo enseña, Kukuripa se volvía el maestro, y así con Hevajra y así con todas las demás enseñanzas que tomó, y llegó a tener muchísimos maestros, pero el maestro principal siempre es alguien que uno puede tener que es más especial que los demás. Si lo definimos, en realidad es aquel en base al cual uno descubrió la naturaleza de su propia mente. Es decir, que eliminó, ese es un eufemismo, por así decirlo, que está indicando, en otras palabras, que uno destruyó la ignorancia. Porque cuando uno reconoce de todos los estados mentales cuál es el estado natural, primigenio, que no tuvo ningún tipo de distorsión, ese estado natural es exactamente el estado búdico. No es la completa experiencia del estado búdico, pero tiene todas las cualidades del estado búdico, aunque todavía no tengan fuerza como para manifestarse en nuestra experiencia. Pero que es completo en sí mismo, lo es. Hay un ejemplo muy claro, que es la primera luna, que es una rayita. No podemos decir que es la luna completa, pero nunca alguien puede negar que esa misma rayita, en ese hilo de luz que estamos viendo, contenga las cualidades de la luna, porque no es Marte, no es Venus, es la luna. Entonces, una vez que uno descubre ese estado natural, en realidad lo que está haciendo es eliminar la ignorancia, o eliminar la base de la ignorancia, a partir de la cual, ya ubicándose en ese estado natural, puede lograr una continuidad que vaya erradicando todas las propensiones, hábitos y demás distorsivos que hemos generado y continuamos generando a diario, cada minuto, a menos que logremos ese tipo de vivencia. Para eso es importante un maestro. Y bueno, el problema, claro, cuando vivimos, es decir, en sociedades que eran eminentemente budistas y que lo siguen siendo, como por ejemplo Tíbet, o por ejemplo también las otras, Tíbet, Mongolia, también en China ahora hay un resurgimiento enorme después de la gran destrucción que hubo, pero en Birmania, en Tailandia, en Sri Lanka, en todos estos países, en Laos y Camboya, en todos los países donde todavía está muy vigente el budismo, bueno, hay muchos maestros. Entonces no es difícil encontrarlo. Ahora, el asunto es claro, una pregunta que siempre surge, bueno, pues yo vivo en la Argentina
y no hay tantos maestros acá. Y es verdad, bueno, nosotros en el centro, excepto en este año de pandemia, siempre traemos uno o dos de nuestros rinpoches, nuestros lamas, que, bueno, los que han fundado el centro también, pero los lamas que invitamos constantemente, porque la idea es que aquellos que están practicando en base a Tongjuling, digamos, centrados más o menos en nuestra línea, tengan la oportunidad de encontrarse con estos seres que realmente son seres de una vivencia genuina, que son personas en los cuales realmente podemos confiar. Hay que, antes de asumir un maestro, especialmente cuando uno está haciendo prácticas tántricas, hay que realmente, antes de asumirlo como un maestro personal, siempre se indica que uno tiene que, bueno, examinarlo, ver si tiene compasión, ver de qué manera se mueve, ver qué tipo de actitudes tiene, un montón de factores, y dentro, a partir, inclusive desde nuestra ignorancia, bueno, llega un momento en que vemos que es con el cual mayormente nos podemos comunicar, y de ahí en adelante todas las prácticas tántricas están realmente de derecha, izquierda, arriba, abajo, siempre están centradas en una relación con el maestro. No lo voy a explicar ahora, pero siempre hay un enorme énfasis en la figura del maestro. O sea que las mismas prácticas, a partir de esa semillita en la cual nosotros nos hemos abierto, a partir de nuestra devoción, que es confianza al principio, esa semillita la vamos a ir regando con las prácticas que tienen ese objetivo, va a ir creciendo dentro de nosotros, y aunque no lo podamos ver al maestro porque está muy lejos, bueno, igual uno puede cultivar y recibir a medida que va desarrollando su devoción, su apertura hacia ese maestro, su entrega, digamos, emocional y cognitiva a ese maestro. A medida que eso va surgiendo en forma más natural, eso es lo que se llama devoción, entonces en esa misma medida recibe la influencia espiritual iluminada del maestro, o lo que se llaman técnicamente bendiciones, y son las bendiciones las olas de influencia espiritual que producen nuestros cambios en nosotros mismos. Entonces realmente el camino, especialmente de Mahamudra que nosotros practicamos, o de Dzogchen, es un camino que se basa en las bendiciones. Es muy importante la figura del maestro. Pero bueno, uno puede decir, sí, pero bueno, en Tibet era así, entonces era mucho más fácil, uno tenía acceso a maestros, sí, en muchos casos es así. Pero no se crean que en Tibet grandes maestros, que eran jefes de enormes monasterios, con 500 monjes, 1000 monjes, 2000 monjes, 5000 monjes, estaban disponibles como para ir y sentarse a tomar el té y hablar de cualquier tema. No, de ninguna manera. Es decir, ¿cuántos yogis se han liberado simplemente al tener enorme devoción con el Dalai Lama, por ejemplo, o con el Karmapa, o con cualquier gran lama que nosotros conocemos? Pero menciono estos grandes lamas porque son lamas que los podía ver por ahí una vez en su vida, y de lejos, porque había por ahí 50.000 personas alrededor y el Dalai Lama dando una iniciación. Pero sin embargo su conexión kármica con el Dalai Lama era tal que por su práctica misma, bueno, lograba también la liberación y eventualmente también lograba la iluminación. Y no porque estuviera todos los días en la oficina o digamos, en los aposentos del Dalai Lama, porque eso era absolutamente imposible en Tibet. Lo mismo sucedía con Karmapa. Son grandes lamas que tienen tantas responsabilidades que de pronto dan una serie de enseñanzas, pero en 10.000 personas o 20.000 personas. Uno es un puntito dentro de los miles de personas y no es que está fijado en cada uno, porque es como el sol que sale y que ilumina a todos por igual. Depende de cada uno la apertura que se tiene para recibir los rayos del sol. Si uno le da la espalda al sol o cierra las persianas, no recibe. Pero eso no es porque el sol no esté emitiendo los rayos. Y lo mismo sucede con estos grandes lamas. Entonces, también en Tibet, si bien uno dice que era más accesible la conexión y el contacto con grandes lamas, que es cierto, bueno, tampoco era tan excluyente para decir que no había casos en los cuales yogis, grandes practicantes, llegaban a la iluminación o a la gran liberación, digamos, bueno, sin haberse contactado con un lama, quizás en su vida más de 1 o 2 veces.
O sea que realmente es muy delicado y muy personal ese tipo de asunto de lo que significa relacionarnos con nuestro maestro o con un lama. Eso entonces lo explico porque si estamos en la Argentina y no estamos viendo a ninguno de estos grandes maestros, el hecho de haber conocido a alguno de estos maestros, de haberlos visto por lo menos una vez, quizás es el punto de partida de una semillita que si la logramos cultivar, es análogo a lo que yo estoy explicando de ese ser que vio en el Möllam, que es la gran reunión anual que hacía el Dalai Lama, en la cual hacían grandes aspiraciones, no sé, 50.000 personas, de pronto veía al Dalai Lama a 300 metros y eso le bastó como para realmente alcanzar un nivel de liberación, porque si esa semillita y ese encuentro, esa relación kármica que ocurrió en ese momento es cultivada por nosotros a partir de nuestra práctica, bueno, también la figura del maestro está presente en nosotros y a partir de nuestra súplica, nuestra devoción al maestro, también eso va a influenciar de alguna manera, ok, quizás misteriosa, pero de alguna manera para ir corrigiendo nuestro camino. Mi maestro una vez me dijo, todos los progresos que vos sientas en tu camino ocurren por las bendiciones del maestro. No me dijo de mí, que soy tu maestro, eso no me dirían nunca, del maestro, una forma genérica. Es decir que, bueno, estoy basándome en ese tipo de palabras que yo recibí de forma directa, ¿no? Entonces acá está diciendo que el sublime maestro, no está diciendo, el sublime maestro significa el maestro calificado, el maestro que ya tiene la vivencia. Eso es lo que lo hace sublime. Si no es un gran erudito, o es una persona enormemente compasiva, o es una persona fantástica para estar con él, o ella, es decir, sublime significa que ha trascendido, sublime que tiene esa sabiduría búdica ya. Entonces que eso es realmente fantástico si podemos encontrar un maestro con ese nivel. Que te guía por el sendero es desperdiciado cuando te separas de él antes de haber alcanzado la iluminación. Separarse de él no significa una separación física. También nuestros maestros mueren, es decir, todos mis maestros han muerto. Los maestros, digamos, los maestros más cercanos, los tres más prominentes que yo tuve, bueno, murieron hace muchos años, pero yo en cada sentada, en cada práctica, yo me comunico con lo que queda de él, porque no es ver el maestro en su forma humana, sino lo que él representa, que es el estado iluminado, que es Dharmakaya, los tres kayas, todas las dimensiones de la iluminación. La relación con el maestro es esa, entonces yo intento conectarme con esa percepción de ese maestro, y entonces recibo las bendiciones de ese nivel también. Entonces, bueno, lo mismo se podría decir cuando un maestro muere. Entonces, si un maestro muere, ya se acabó el camino porque se murió el maestro. No, no pasa así. Uno tiene una enorme devoción a Milarepa, que existió en el año 1000, y va a recibir las bendiciones de Milarepa. Uno tiene enormes bendiciones por Gampopa, su discípulo. Está completamente en un espacio diferente porque estaba en Tibet, en un tiempo diferente porque hace 1000 años que existió o más, y sin embargo uno va a recibir también su influencia espiritual de la misma manera que si estuviera viviendo en la esquina de nuestra casa. O sea que realmente yo creo que hay una manera de entender la figura del maestro que puede hacernos superar todo ese tipo de dudas de, bueno, pero yo vivo acá, no encuentro maestro, no tengo mucha chance, es muy distinto si hubiera nacido allá. Bueno, sí. Bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, tenemos que hacer lo mejor de nuestra situación, pero no hay nada que impida, por el hecho de ese tipo de, digamos, ese tipo de condiciones que no están presentes y que sí estarían presentes en un país totalmente budista, con una cultura budista. Bueno, hay maneras de superar ese tipo de limitaciones si es que realmente las encaramos desde un punto de vista más inteligente. Y eso yo creo que lo da esa percepción del maestro como algo muchísimo más trascendente, muchísimo más realmente profundo que meramente la figura del maestro, con el cual podríamos tomar el té, hablar, preguntarle cosas y demás. En el mejor de los casos uno puede tener ese tipo de vivencia y de experiencia, pero no siempre es así. Y en general digo que no es tan así. Es decir, uno se ve con el maestro de vez en cuando, y tampoco significa que lo mejor es que uno esté al lado del maestro todo el tiempo y sentado en su falda, porque esa no existe, digamos,
quizás eso da lugar a veces a más irritación, a más cuestionamientos, dependiendo de la figura y la devoción que uno tiene. O sea, uno puede tener una enorme devoción con un maestro alejado y no mucha devoción, aunque esté al lado del maestro y lo ve todos los días, porque vive en el mismo, digamos, lugar o lo que fuera. O sea que realmente es así. Bueno, pero entonces el sublime maestro sería eso. Está el maestro, él como maestro, también está el maestro, los maestros del linaje, que son todos los maestros que produjeron esa transmisión de sabiduría de maestro a discípulo en forma ininterrumpida hasta nuestro maestro principal, y de nuestro maestro principal, entonces, en el mejor de los casos la estamos recibiendo, y eso va a ser, digamos, la chispa que va a hacer que cambie nuestra conciencia y pase de ser una conciencia humana a una conciencia búdica totalmente ilimitada. Entonces, la figura del maestro es muy, muy importante, y abandonarlo no es abandonarlo físicamente, sino que simplemente es uno, bueno, deja la conexión, ya no se relaciona más con él o con ella, no le hace más súplicas, hace otro tipo de prácticas. En el peor de los casos se enoja y lo abandona con odio, con rencor. Eso en el Tantra se lo considera como algo muy, muy negativo. Esto es lo que vamos a ver ahora en el siguiente, que es tus votos y samayas, que son el barco para alcanzar la iluminación, se desperdician cuando los quiebras por frívolas emociones aflictivas. Entonces el Lung de anterior es Lamna Drempe Lama Tampati Chanchu Mato Pardo Dredo Pum Tarpe Trusing Dompa Tamsite Nyomon Pame Kien Wangi Shintu Pom. Este sería lo que acabo de leer, lo de los votos y samayas. Ahora, ¿qué son los votos y qué son los samayas? Samaya es un término muy tántrico, son los votos tántricos. Tiene otra característica que los votos normales. Votos, hay todo tipo de votos. Está el voto de un practicante laico, se llama upasaka, son 5 votos fundamentalmente, es decir, no matar, no robar, no mentir, no tener una conducta sexual que produzca sufrimiento, y bueno, no tomar intoxicantes que hagan que uno pierda la presencia y demás. Entonces esos serían los 5 votos del upasaka. Después hay otros tipos de votos, están cuando uno toma los votos de monje y de distintos grados de monje o de monja, y ahí entonces tiene que seguir un tipo de disciplina con mayor cuidado. Es decir, en general, como dice el Dalai Lama, nosotros como seres humanos, hay ciertas cualidades humanas que son normales, son cualidades humanas fundamentales que todos tenemos y que no podemos obviar. Por ejemplo, el amor, la compasión, la empatía, la autodisciplina, la devoción, la apertura, el renunciamiento. Hay un montón de cualidades en nosotros mismos que las tenemos porque somos seres humanos y porque aparecen también porque nuestra base, la fuente de todo lo que experimentamos es nuestra naturaleza búdica. Entonces, esas son también valores humanos fundamentales. Entonces, independientemente de uno tenga religión o no, no se pueden obviar este tipo de cosas. Uno no puede decir, bueno, yo no soy religioso, soy ateo, entonces puedo matar y puedo robar y puedo mentir. No. Hay ciertas conductas, por supuesto que están las leyes también hechas por un ser humano y va a terminar en la cárcel, pero aunque no hayan esas leyes, digamos, es de sentido común que matar, robar, mentir, digamos, no son conductas que congenien, digamos, con una estructura humana que experimenta empatía, compasión, amor, fe y un montón de factores que son positivos. Ahora, cuando uno toma, entonces, hay una cierta shila, se llama, que sería la base fundamental, la ética budista, por encima de la ética budista de no generar mal karma, que sería entonces evitar las acciones negativas. Eso es lo que significa una conducta, un voto. Si uno no toma los votos, bueno, por supuesto que el karma que tiene cuando mata, cuando miente, cuando causa calumnia, por ejemplo, cuando, bueno, todas las acciones negativas, las 10 acciones negativas fundamentales,
tiene un karma negativo y lo va a tener que experimentar. Pero si uno tomó un voto, entonces el karma negativo es mayor. Pero asimismo, entonces el karma positivo de abstenerse de esas acciones negativas, ese mérito es mayor también. Lo que hace el voto es que realmente es como nos da un camino, una guía más clara, más convincente, como para, digamos, estar mucho más consciente de un tipo de conducta que haga que nos abstengamos de una acción, que seamos mucho más cuidadosos con nuestra conducta. Y eso redunda en que en realidad nuestra conducta va a generar menos karma negativo y va a generar más karma positivo. Un poquito es eso, la ética budista está diseñada como para que no nos alejemos y nos alienemos cada vez más a medida que hacemos acciones negativas como matar, robar, mentir, calumniar y todo lo demás. Nuestro ser se vuelve cada vez más complicado, más neurótico y más alejado de su estado natural. En cambio, cuando es más compasivo, cuando es más altruista, cuando es más empático, cuando más amor y todo ese tipo de contenido, entonces se acerca mucho más, el ego se va diluyendo, el ego también se va ablandando y eso significa que uno se va acercando y toma muchísimo más sintonía con su naturaleza esencial. Eso redunda en una experiencia de mayor paz, mayor felicidad y demás, simplemente porque estamos experimentando mucho más presencia, digamos, y experiencia de nuestra naturaleza esencial, aunque distorsionada, pero está mucho más cerca de que si somos un asesino, un mercenario, lo que fuera. Después están los votos del Mahayana, que son más arriba de esos votos de lo que se llama liberación individual, que es no generar más karma negativo. En el Mahayana uno se dedica a hacer acciones positivas y en muchos casos estas acciones positivas superan a las acciones negativas que tendríamos que abstenernos. Es decir, que es otro nivel de votos y bueno, son guías que uno los toma porque si los observa, entonces realmente asegura en cierta manera que está caminando correctamente en el camino y no cediendo a las propensiones del yo de siempre caer en algún tipo de cuestión negativa que pueda ensalzar al ego o tratar de fortalecer ese territorio egoico en contra de la felicidad de los demás y demás. O sea que los votos tienen esa función. Ahora vayamos al Samaya. Samaya es exclusivo del Tantra y Samaya en realidad es, si uno va estrictamente en rigor, digamos, a ver lo que son los votos del Samaya, no son tan fáciles de mantener. Pero en realidad cuando uno toma ese Samaya, el mayor compromiso tántrico que uno toma es con respecto al maestro tántrico. Es decir, cuando uno ha reconocido que alguien es su maestro tántrico, o es un hombre o es una mujer, alguien que realmente tiene esa vivencia y que le está impartiendo una iniciación o le está indicando la naturaleza de la mente o algo así. Ese vínculo es un vínculo muy muy fuerte que se forma entre el maestro y el discípulo. Y entonces el mayor samaya, uno de los mayores samayas, digamos, que sería compromisos tántricos que uno toma, es que no se va a volver en contra de ese maestro, no va a abandonarlo con rencor, no va a tener ideas terribles en contra de esa persona. Todo ese tipo de cosas son muy negativas desde el punto de vista tántrico, porque es gracias a un maestro en el Tantra que uno en una sola vida puede alcanzar la iluminación. Ninguna otra enseñanza de Buda tiene esa potencia. La potencia la da la relación con el maestro. Eso es lo que acelera todo el proceso, de una manera en la cual uno se abre enormemente ante un ser que está reflejando nuestra naturaleza búdica y esa interacción va eliminando propensiones con una velocidad, es como un catalizador que acelera todo el proceso. No me pregunten mucho cómo funciona eso, pero realmente, bueno, se ve por la cantidad de gente en Tibet que llegó a la trascendencia en una misma vida y, digamos, por justamente este tipo de relación, porque es en Tibet donde todas las enseñanzas tántricas se difundieron. En los otros países budistas no se difundieron todas las enseñanzas tántricas. 4 órdenes de tántricas, con los 9 vehículos de acuerdo con el Nyingmapa, todo eso ocurrió en Tibet. Ahora, en Japón, por ejemplo, está el Shingon, que es
de los 4 órdenes de Tantra llega hasta el tercero. En China hay otro tipo de Tantra también, pero nunca el Tantra superior. Eso no es nada ni para comparar ni para decir que los tibetanos son mejores o no. Es así como funcionó en la historia, y el Tantra funcionó muy bien con el carácter de los tibetanos, un carácter muy rústico, muy obstinado en cierta manera, que cuando creían en algo se metían con todo, y eso en términos de la espiritualidad funcionó bárbaro. Porque alguien que realmente tenía esa fe, estaba convencido, entonces ya no importaba, ¿viste?, la incomodidad física o lo que fuera, vivían en una cueva porque el objetivo se había vuelto tan fenomenal y eran tan obstinados en conquistar ese objetivo que realmente ponían todo, digamos, de sí mismos, una dedicación completa, y lograban enormes logros, digamos, espirituales, siddhis, ¿no? Entonces el Samaya es algo muy delicado. No voy a extenderme ahora mucho del Samaya, pues seguramente a medida que el texto se vuelve más profundo va a volver a hablar sobre eso. Pero la esencia del Tantra es justamente cambiar nuestra percepción, que ahora es impura. Es impura porque es kármica, está condicionada por nuestro karma. ¿Cuál es nuestro karma? Es el karma humano, o sea que nuestra percepción es una percepción kármica humana, a diferencia de la percepción de un animal, de un perro, por ejemplo. El perro tiene una percepción condicionada por su karma, un karma de perro, y cada raza tendrá su condicionamiento. En nuestro caso, los seres humanos tenemos un karma similar, en el sentido de que somos seres humanos, tenemos dos brazos, 2 ojos, una nariz, 2 piernas, nos paramos, no como un animal que está siempre acostado, digamos, y de esa manera, bueno, porque es nuestro karma. Y aparte a nivel cognitivo también, tenemos el habla y nos entendemos, las emociones son parecidas, azul es azul, verde es azul. Eso es porque nuestra estructura es similar. Y lo que hace esa estructura similar de percepción kármica es simplemente karma, no es nada puro. Por eso se la considera una percepción impura, porque obedece al karma, y el karma es una condición impura de nuestra conciencia. El karma solamente respira cuando nuestra conciencia está instalada en el error de la ignorancia. Cuando se destruye la ignorancia y nuestra conciencia ya habita la verdad, el karma ya no funciona, no respira, no puede respirar ahí. Y las propensiones kármicas, digamos, que son las que condicionan nuestra percepción. Entonces, la función, digamos, del Tantra está dirigida porque toma como nuestro problema predominante en términos de emociones aflictivas algo que no es una emoción y que es nuestra cognición, es la ignorancia. Entonces, la ignorancia es aquello que sustenta todo otro tipo de emociones aflictivas. Ignorar qué es lo que realmente somos y vivir en una creencia equívoca de que somos un yo y hay un otro, y el dualismo de sujeto y objeto y todo lo demás, eso es ignorancia, y nosotros estamos instalados en ese nivel. Esa es nuestra percepción. Entonces las enseñanzas tántricas van directamente a matar, a destruir, a desmantelar la madre de todos los problemas, que sería la ignorancia. Y la madre de todas las liberaciones es la prajna paramita, que sería la sabiduría trascendente. La sabiduría de conocer la naturaleza absoluta de la realidad, que es la vacuidad y la claridad de esa unión indivisible, de luminosidad y de claridad, que es la naturaleza absoluta de nuestra mente, de nuestro ser, que es la naturaleza búdica, en pocas palabras. Entonces, en el Tantra se trata de descubrir eso. Y cuando uno lo descubre, nuestra percepción cambia. Porque la percepción ya deja de ser la percepción kármica y empieza a funcionar como la percepción de nuestra naturaleza búdica. Esa luminosidad vacua o vacuidad lúcida. Y de ahí en adelante, digamos, entonces el Samaya lo que hace es que uno se compromete a mantener constantemente ese tipo de percepción. Bueno, eso es bastante difícil, porque para nosotros, digamos, hasta llegar a esa percepción, entonces, bueno, podemos intelectualmente comportarnos como si estuviéramos percibiendo de esa manera. Entonces sí, nos recordamos que todas las cosas son como ilusorias, son como un sueño, son como un espejismo, son una alucinación, digamos a nivel intelectual. Bueno,
Es un reemplazo un poco burdo, una foto de esa experiencia directa, de verlo todo en forma directa, como eso que sería la percepción pura, pero sin embargo nos acostumbra, va cambiando nuestra percepción y ayudando a que nos acerquemos a tener esa vivencia o esa experiencia directa de percibir todo como un sueño, de percibir todo como si fuera una alucinación. Todo, digo, todas nuestras experiencias de vida, nuestros logros, ganancias, nuestra pareja, nuestros hijos, la casa que tengo, el auto que me compré, todo eso es como si fuera un sueño a la luz de la sabiduría búdica. Y nosotros no lo vemos de esa manera. Samaya lo que hace es que si uno realmente se lo toma a pecho, si bien puede no tener la experiencia directa, que sería el ideal, y en rigor en ese caso estaría realmente respetando el Samaya tántrico, bueno, por lo menos está haciendo esfuerzos a partir de un recuerdo intelectual de que las cosas son un sueño, las cosas son como ilusorias, las cosas son como una alucinación. Son hábitos que uno va formando y esos hábitos van a hacer que estemos muy cerca de la experiencia directa, mucho más cerca de que si somos realmente reificados y tomando todo con una existencia totalmente concreta, separada de nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros y que realmente es un estado de reificación completamente resultado de la ignorancia. O sea que Samaya es eso. Y cada iniciación que uno recibe tiene cierto tipo de Samaya. Si uno lo hace en rigor, de acuerdo con la iniciación, bueno, hay cierto tipo de cosas que uno tiene que mantener presente. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque eso ya es una práctica tántrica. Seguramente va a venir luego y lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, los votos y Samaya, ¿por qué son el barco para alcanzar la iluminación? Porque si uno no deja el barco, va a llegar a la otra orilla. Y la forma en que nosotros dejaríamos el barco de este camino, digamos, el vehículo que nos lleva a la iluminación, es rompiendo los votos, olvidándolos del Samaya, rompiendo el Samaya y teniendo cualquier tipo de conducta, cualquier tipo de acción o de perspectiva que no concuerde con el budismo. Todo ese tipo de cosas se desperdicia cuando te separas, cuando las quiebras por frívolas emociones aflictivas. Es decir, si cuando caemos en emociones aflictivas ya nos olvidamos de los samayas, ya nos olvidamos también del punto de vista de la sabiduría, ya nos olvidamos también de los votos en muchos casos, guiados por un rencor, por ahí hacemos sufrir a alguien, ahí rompimos un voto. O por celos, por ejemplo, decimos unas palabras bastante envenenaditas, pero muy surrepticiamente, eso es lo que tienen los celos, ¿no? La agresión se la ve enseguida cuando una persona está muy enojada. Cuando una persona está celosa, por ahí es muchísimo más ladina, es más difícil de ver los celos y la envidia en la persona y pueden causar mucho daño porque uno no se da cuenta de cómo a uno, digamos, lo están hiriendo. En cambio, cuando una persona es agresiva es mucho más obvio y de esa manera uno tiene más forma de defenderse. Pero entonces si uno está dominado por los celos o por la envidia, y bueno, está rompiendo los votos porque está haciendo sufrir a la otra persona. Y así sucesivamente. Bueno, no hace falta explicar mucho. El barco, si realmente mantenemos nuestra ética, que serían los votos, a nivel del Theravada, a nivel del Mahayana y a nivel del Samaya, del Vajrayana, bueno, ahí realmente estamos siguiendo el camino sin ningún tipo de desvío. Eso es lo que significaría, digamos, este consejo, ¿no? Bueno, vamos a ver las preguntas. Acá me están pidiendo que traduzca qué significa la palabra, la sílaba mu, tibetana del icono de la stupa. ¿Vieron cuando están que habían bastantes personas en el waiting room? Pero entonces me dejé llevar por la charla. No sé lo que significa la sílaba mu. Está ahí en la stupa porque la puso Chuyal Rinpoche, pero la verdad es que no sé qué significa. La otra pregunta. Entiendo que cuando reencarnamos podemos hacerlo en 6 reinos distintos. ¿Nos podrías hablar de los 6 reinos de existencia? Y también saber en qué reinos se encuentran los vegetales y minerales de este planeta. Los 6 reinos de existencia en realidad nos parecen un poco raros, simplemente porque no tenemos
este, nuestra percepción no está conectada kármicamente con esos reinos, excepto el de los animales. Los otros 4 viven en otra dimensión, pero a medida que nuestra conciencia va cambiando y se va refinando y empieza a tener más cualidades de omnisciencia, por así decirlo, capacidad cognitiva más ilimitada, empieza a percibir también los otros tipos de existencia. O sea que eso es una cuestión temporal nuestra, que nuestra conciencia humana, nuestra cognición tal cual funciona, en los confines, digamos, de la conciencia humana, no es capaz de percibir otros tipos de vida. Entonces, bueno, para nosotros esta descripción de los 6 tipos de existencia es una información que tenemos. Estos 6 tipos de existencia ocurren, o renacer en cualquiera de estos 6 tipos de existencia, luego de morir y en el pardo, el karma nos va a ir influenciando si es que nos fuimos capaces de liberarnos en esa condición del pardo y del momento de la muerte, que son condiciones muy, muy auspiciosas para liberarse. Si no fuimos capaces de hacerlo porque carecimos de la práctica durante nuestra vida para lograrlo, entonces entramos en el pardo y cada vez más vamos a ser dominados por la fuerza kármica de las acciones que hemos hecho en esta vida, en general la inmediatamente anterior, que son las acciones y la energía kármica más fresca. Y en ese caso entonces el karma nos va a ir ubicando a la conciencia como con distintas experiencias, como para que la conciencia decida de una cosa o la otra y de pronto, bueno, toma un renacimiento. Entonces, esa energía kármica tiene cierto color, el color de las pasiones. O sea que el próximo renacimiento nuestro es un reflejo de la emoción aflictiva que motivó las acciones más fuertes que hemos hecho. A veces es una acción muy fuerte, a veces es un grupo de acciones, a veces son acciones que por repetición formaron muchísimo hábito, muchísima propensión. Entonces, por enorme cantidad de hábitos, esa conciencia, entonces esas son las que prevalecen, aunque cada una de las acciones que constituyeron ese hábito fueron muy pequeñas, igual de esa manera también eso surge. Y estas en realidad son 6 emociones aflictivas, 5 emociones aflictivas o 6 emociones aflictivas las que hacen que influyan en lo que se llama el Penche Gile. Penche Gile significa en tibetano, le es karma, Penche significa impulsor. El karma que impulsa nuestra conciencia en un cierto tipo de renacimiento. Entonces, por ejemplo, una de las 6 emociones aflictivas es lo que se llama la opacidad de la ignorancia, que es un nivel de conciencia bastante opaco que cunde en los animales, por ejemplo. O nosotros generamos mucha de ese tipo de opacidad cuando estamos dormidos, porque realmente no somos conscientes de lo que estamos haciendo ni de lo que estamos viendo, a menos que tengamos sueños lúcidos. En realidad, las 6, 7, 8 horas que estamos dormidos, estamos totalmente inconscientes de lo que está pasando. Después cuando nos despertamos, por ahí recordamos lo que soñamos, pero en el momento éramos bastante inconscientes de lo que estaba pasando. Es un nivel de opacidad mental que existe en nosotros, pero que también puede ocurrir por meditaciones, por ejemplo, en las cuales uno está en un nivel libre de pensamientos, pero no hay ningún tipo de claridad que perciba ese nivel libre de pensamientos. Entonces uno está creando las condiciones para renacer como un animal. Hay otros tipos de condiciones, identificación muy grande con cierto tipo de animales, un montón de factores que hacen que uno genere condiciones como para renacer como en una existencia de animal. Y en ese caso entonces su conciencia va a funcionar mayormente instalada en esa emoción aflictiva de la opacidad mental. Después hay, por ejemplo, por la opacidad, la aflicción del deseo, pero un deseo exacerbado que se traduce en avaricia también. Es un nivel de apego tan formidable dentro del deseo. Todo deseo que nosotros tenemos siempre tiene un componente de apego. Hasta nuestro amor también tiene un componente de apego. El amor filial, el amor paternal, el amor entre parejas, el amor de todo tipo,
esta siempre tiene un cierto tipo de apego y por eso que también hay una expectativa de respuesta de parte de aquel objeto del amor, a veces es frustrante o defraudante y demás, justamente porque hay apego. Si no hubiera ningún apego, no habría ningún tipo de expectativa, sería un amor totalmente incondicionado el que tendríamos, incondicional también, el que tendríamos con respecto a los objetos de amor y de compasión y demás que tenemos. Pero eso no funciona de esa manera. Entonces, siempre hay apego en las emociones estas, ¿no? Y el apego dentro del deseo es muy grande. Cuando es exacerbado y se traduce en avaricia, de una manera en la cual uno está siempre en búsqueda del poder, el poder nunca, por ejemplo, es suficiente, la riqueza nunca es suficiente, uno ya tiene 1.000 millones pero quiere 2.000 y es el último, ya entró en los 100 de la revista Forbes pero quiere ser el primero y toda su vida y dedica 12 por día para trabajar porque realmente lo que lo atormenta es justamente esa falta de esa sed, digamos, por tener y por poseer algo. Eso es avaricia en realidad, y en realidad también hace que la persona sufra porque no disfruta y tampoco deja disfrutar por la avaricia a los que lo rodean, ya que no comparte su fortuna o lo que fuera. Y entonces ese tipo de actitud de exacerbada deseo o de sed es el que cunde y el que impulsa a esa conciencia para el renacimiento en un nivel. Nosotros los llamamos pretas, es la palabra en sánscrito, que son como espíritus que están atormentados constantemente por hambre y por sed. Se pasan muchísimos años, así miles de años humanos, y no encuentran en toda su vida una gota para saciar su sed o algo para comer. Eso es lo que constantemente están anclados en esa búsqueda de hambre y sed, y ese es el sufrimiento principal. Por eso estamos hablando de los seres inferiores. ¿Por qué nosotros los llamamos espíritus? Porque no los vemos. Pero ellos, entre ellos se ven, y se ven tan sólidamente como yo veo a una otra persona. Hay que decir que, así como para nosotros lo que percibimos en este momento, esta existencia, es reificada artificialmente por nuestra ignorancia, pero que desde el análisis no tiene ninguna realidad concreta, sino que es como una ilusión, lo mismo sucede con la existencia del animal y la existencia de los pretas. Para ellos lo que están experimentando es tan real como para nosotros lo que estamos experimentando ahora. El hecho de no poder nosotros percibirlos no hace que entonces sean espíritus o lo que fuera. Son espíritus para los seres humanos, pero entre ellos son sólidos y tienen cuerpos grandes y sufren un montón de dolor físico porque no... Ese es el karma según la descripción. Eso también está en el hinduismo de ese tipo de existencia de los pretas. Así como es real en la percepción de aquellos seres afectados por esa condición de preta, a la luz de la sabiduría búdica, eso también es una pesadilla, es como un sueño que es tipo pesadilla, y porque están constantemente sufriendo la pesadilla del hambre y la sed. Y después están la emoción aflictiva del odio, del rencor, del enojo y todo lo demás, que cuando eso es lo más predominante, hay gente que está constantemente enojada, hay gente que, bueno, por supuesto los torturadores, mercenarios, gente que realmente ha matado muchísima gente, gente que ha causado muchísimas muertes deliberadamente por bronca, por lo que fuera, bueno, ha causado muchísimo, y lo que cunde ahí es ese odio, es ese rencor, esa cosa de agresión fuertísima. Y eso entonces hace que esa conciencia renazca en una experiencia de tipo infernal, en la cual pasa toda su vida atormentado por todo tipo de sufrimiento, ¿no? Bueno, se dice, yo creo que ¿cómo se llama? Figurativamente, como me dijo un maestro, bueno, se los describe como infiernos calientes, infiernos fríos o lo que fuera, pero bueno, hay que ver si realmente son exactamente así o son simplemente metáforas para que entendamos lo que significaría tener y renacer en una existencia infernal. De vuelta, entre ellos se van a ver con cuerpos físicos, no solo eso, sino que la conciencia, debido a la estructura del Nadi Prana Bindu, ¿no? Del cuerpo sutil, que es lo que condiciona mucho también nuestra percepción, en ese caso de los infiernos, el concepto cuerpo es muchísimas veces más sólido y denso que el concepto cuerpo que nosotros tenemos. Se dice, yo estoy repitiendo las enseñanzas. Por eso es que el sufrimiento físico en ese sistema, en esa existencia, es muchísimo más
más difícil de soportar, muchísimo más intenso que el sufrimiento físico que nosotros podamos tener. Se dice que si se les corta un brazo, a nosotros perdemos un brazo, pero el brazo que se salió no experimenta más ninguna sensibilidad. En cambio, en ese caso, también si se le corta un brazo, lo que quedó del brazo continúa experimentando sufrimiento. Bueno, ese tipo de condiciones, ¿ok? Eso es hacia abajo. Entonces tenemos seres humanos, animales, pretas y seres de experiencia infernal. Por arriba de los seres humanos están dos tipos de dioses o de devas, como uno que son los asuras, y ahí se renace por la emoción de la envidia, de la competencia, ¿no? La emoción de la envidia y la competencia hace que, por ejemplo, grandes acciones positivas, pero no hechas por una cuestión tan altruista pura, sino porque, bueno, uno dona, es muy filantrópico y quiere su nombre en todo lo que dona, es donado por el tal y tal persona, tal y tal familia, porque realmente está compitiendo con la otra familia que donó más, entonces yo quiero donar más. ¿Entienden cómo es? Grandes acciones que pueden beneficiar a muchos, por eso es que están en ese nivel de tipo de dioses, pero que realmente ocurren por envidia o por celos. Entonces, están atormentados por esos celos. Y los celos que tienen no es con los seres humanos, sino con los devas, porque pueden ver a los dioses que tienen mejores felicidades y demás, y entonces quieren ese estado, y entonces, bueno, hay como conflictos con ellos y qué sé yo. Esos serían los asuras. Después los devas, hay muchos tipos de devas. Están los devas menores, o los dioses, son los devas del reino de Indra, y hay varios niveles ahí. Todos esos todavía tienen los tres venenos, lo que se llama ignorancia, o ignorancia, apego, o deseo con apego, y aversión, ¿no? Todos en esos devas todavía pertenecen al reino del deseo, pero experimentan enorme felicidad toda su vida, nunca experimentaron sufrimiento. Es decir, basta querer algo como para que se le aparezca, no tiene que siquiera esforzarse para satisfacer todos sus deseos y todo lo demás. El enorme sufrimiento ocurre en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, aparentemente, los otros devas empiezan a notar signos de muerte. Por ejemplo, ellos no necesitan la luz del sol o de la luna, sino que tienen una iluminación natural, pero la empiezan a perder, el brillo de sus cuerpos empieza a perderse, sus cuerpos empiezan a oler, y los demás no quieren saber nada con eso, porque esos son signos de decaimiento y de sufrimiento, lo dejan solo a la persona, al dios o a la diosa, y como tiene clarividencia puede ver el próximo lugar de renacimiento, que siempre es abajo, porque eso estaba prácticamente en la cúspide, y dice Buda que el sufrimiento mental de un Buda de estos reinos que está cayendo es mayor que el sufrimiento físico de los reinos, esos inferiores, tipo los que están en una experiencia infernal. Esos serían los niveles de los devas, en los cuales Indra es el jefe, el dios Indra, por ahí lo oyeron porque es también el hinduismo. Después están los que alcanzan un estado de deva, pero por meditación. Meditación con forma, es decir, hay un punto de referencia muy concreto en el cual la mente está concentrada, hay muchos niveles de absorción meditativa, dhyana, son no sé si 12 u 8, y así van llegando cada vez más absorciones meditativas en las cuales la conciencia se va refinando muchísimo, pero nunca pierden el dualismo de una conciencia que se encuentra instalada en un objeto, en un punto de referencia. Y por lo tanto, como el dualismo no se ha roto, sigue siendo kármico, y cuando se acabó el karma, ahí cae nuevamente. Y están los de la no forma. Hasta ahí, por ejemplo, esos seres, esos dioses, ya no experimentan más deseo. No quiere decir que lo han erradicado, sino que está totalmente latente, pero sí tienen agresión y tienen todavía ignorancia. ¿Ok? Y después están los de la no forma, que es cuando la meditación hay 4 niveles de meditación: infinita conciencia, infinito espacio, ni espacio ni conciencia, y la negación de estos dos últimos, ¿no? Que ya es como que no hay más ego ahí. Esa conciencia es tan sutil que viven un kalpa entero. Es decir, imaginen lo que es eso. La creación de este mundo tiene 4 fases. Está la fase en la cual no existía, después en la formación, después en la destrucción y después la disolución. Es decir, ya deja de existir. Y ahí todo eso es un kalpa. O sea que son inmensa cantidad de años. Pero como todavía sigue teniendo el dualismo de la mente que en una manera tremendamente sutil
está instalada en infinita conciencia, infinito espacio, hay un objeto, hay un punto de referencia, quiere decir que hay algo separado que lo está experimentando. Ese dualismo no se superó y por lo tanto es kármico. Cuando se acabó ese karma, que es fenomenalmente positivo, igual se va gastando, no genera nuevo karma, pero después baja porque no hay nada superior, es decir, baja, permanecen en samsara, ¿no? Según las enseñanzas. O sea, esos son los 5 tipos aparte de los seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que condiciona un ser humano común, digamos? También es deseo. Pues nosotros realmente la emoción predominante es la del deseo, aunque por supuesto tenemos todas las otras, hay 84.000. Pero es el ser humano el que puede discernir distintos tipos de deseo. Es decir, fíjense lo que son los supermercados con 30 tipos de helados, 50 tipos de jabones, no sé cuántos tipos de... Es enorme la cantidad de... Cuando uno va a comprar telas, entonces hay todo tipo de telas, diseños, estética, esto, gustos, disgustos. Es enorme. Todo eso está fundamentado en la calidad del deseo discernido, que nosotros, con capacidad discernidora que tiene el ser humano. Cuando vamos y compramos una tela y tocamos que esta seda es la que me gusta, esta me parece muy rústica, eso todo ocurre en el reino humano, ¿no? Entonces, ese tipo de deseo. Para un renacimiento con todas las cualidades, las 18 condiciones que nos facultan para seguir el camino, camino del budismo, digamos, y alcanzar la iluminación, que sería la existencia humana preciada o preciosa, ahí las condiciones son muy, muy específicas. Una información, es decir, que yo tuve al principio, pero después no pude corroborar, es acciones que hemos hecho completamente libres de los 3 venenos, que son muy raras, pero bueno, evidentemente las hemos hecho porque todos los que estamos en este tipo de reunión hoy tenemos esas 18 condiciones. Después las pueden ver también en el libro de las palabras de mi maestro, o por ahí las voy a ver en algún momento cuando aparezca nuevamente. Pero bueno, las hemos hecho y por eso sería una pena perderlas. O sea que ahí expliqué lo que son los 6 tipos de existencia. Todos estos tipos de existencia en su propia percepción se ven como reales. A la luz de la sabiduría búdica son todos iguales, que no tienen ni raíz, ni tienen tampoco fundamento o base. Son simplemente alucinaciones que existen en la conciencia y que no tienen ningún sustento real. Son como si fueran sueños, alucinaciones o espejismos, ¿no? Eso es lo que no vemos, pero que, bueno, la idea es poder tener esa vivencia, porque eso refleja la verdad absoluta de todos los fenómenos. Con respecto a las plantas tienen vida, pero no tienen conciencia. Es decir, de acuerdo con la visión budista, las plantas tienen vida, pero no tienen conciencia. Ahora, hay gente que preguntó a los lamas, por ejemplo, bueno, en esos experimentos que se ponen, ante una planta uno le pone una sinfonía de Mozart y la planta crece maravillosamente, uno pone hard rock y la planta se muere, entonces eso indicaría que también tiene conciencia, pero eso tampoco es categórico, porque hay muchos seres. Acá en esta misma sala hay infinitos seres que me están rodeando. Hay tantos seres, como el espacio es infinito y ocupando el enseño. Cuando se dice infinitos seres, entonces hay seres que también están habitando esas plantas. Entonces es posible que esos seres que están habitando esas plantas reaccionen con la música de Mozart de una manera que hace que la planta, es decir, donde están instalados, se fortalezca o que se vaya destruyendo, porque también reaccionan de esa manera. No sé, pero te estoy diciendo las explicaciones. Digamos que, en síntesis, los seres que tenemos conciencia es porque tenemos emociones, tenemos discernimiento, tenemos cognición. La conciencia es en esencia búdica cuando tenemos ese tipo de condiciones. A las plantas no se los considera como que tienen. La planta no se ilumina. Entonces, bueno, cuando se dice que cuando Buda se iluminó, descubrió que todos los seres tienen naturaleza búdica, entonces, ¿qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con las piedras, con las rocas, con la tierra, con el sol, con la luna? Bueno, el sol y la luna por ahí son dioses, no sabemos, digamos, pero ¿qué pasa con ellos? Entonces, ¿son parte de esa naturaleza búdica? Y entonces ahí, en realidad,
no son parte de la naturaleza búdica, porque por lo que acabo de decir, no tienen conciencia y por lo tanto no son Buda ya, y una conciencia que no descubre su budidad. No es que la roca tenga conciencia, es búdica, pero la conciencia de la roca no ve su budidad como en el caso de nosotros, ¿no? ¿Ok? Y sin embargo, ¿cómo puede ser entonces? Entonces quiere decir que en la naturaleza búdica las plantas, los ríos y las montañas quedan afuera. ¿Y qué pasa con eso? No. Entonces, desde el punto de vista del Mahayana, por ejemplo, bueno, la sabiduría que hace a la omnisciencia es que un Buda ve las cosas en su verdadera naturaleza, es decir, las cosas tal cual son, en su absoluta realidad, y tantas cosas como existan. Entonces, eso es lo que hace la omnisciencia. Entonces, como son todas partes de la omnisciencia de un Buda, ya que ve todas las cosas que existen, entonces de esa manera también son parte de una naturaleza búdica, porque son parte de la omnisciencia búdica, que es, por supuesto, la sabiduría búdica. Pero por otra parte, no se habla de que hay un mundo extramental aparte de nuestra conciencia. Es decir, todo lo que nosotros percibimos en un nivel de ya evolución, de experiencia meditativa, de experiencia de evolución, de experiencia de esa vivencia de lo que es el estado natural, llega un momento en que la vivencia, la experiencia directa en el nivel de lo que se llama sabor único, es que fenómenos y mentes son inseparables, es decir, que todo lo que nosotros vemos como material, sólido, concreto, está formado de energía cognitiva, es una expresión de nuestra conciencia y no está separado radicalmente de nuestra conciencia. O sea que, desde ese punto de vista, todo es parte de nuestra conciencia, pero no significa que la roca tenga una conciencia o que las plantas tengan una conciencia. ¿Ok? Bueno. ¿Podrías explicar quién es Amitabha? Amitabha es uno de los 5 Budas de las 5 familias principales manifiestas en el Sambhogakaya. Amitabha en realidad es Dharmakaya, pero se manifiesta como Cherezi, como Guru Padmasambhava o los que fueran. Entonces hay 5 familias fundamentales y hay jefe de las familias. Uno de ellos es Amitabha, que significa infinita luz. Y está el reino del oeste, que se llama Dewachen. Dewachen es el reino búdico, digamos, como su dimensión o la expresión donde manifiesta más que nada su influencia, que sería como una especie de paraíso, por así decirlo. Se lo llama Dewachen o Sukhavati en sánscrito, que significa la que tiene felicidad o gozo. Porque no hay existencia, no hay experiencia de felicidad, pero la característica de Amitabha es por eso que tiene varias escuelas. En Japón lo llaman Amida, y está toda la escuela de Amida, se pasan recitando Amida, ¿no? El mantra de Amida, y de esa manera creando las condiciones para renacer en Dewachen. Ahora, estos 5, está después Agmoghasiddhi, está Vairochana o Akshobhya, está Ratnasambhava, está Vajrasattva. Bueno, esas son las 5 familias, ¿no? Ahora, cada uno de estos tiene también sus reinos búdicos, pero al renacer en los otros uno renace por gran realización espiritual, ya trascendido. En cambio, el único en el cual uno puede renacer, siendo una persona común, si realmente lo anhela con muchísima, ¿cómo se llama? Con mucho anhelo, ¿no? Con mucha, ¿cómo se llama? Con mucho fervor, entonces es el reino de Amitabha. Es como un camino directo para zafar de samsara y uno renace en ese reino, porque ese es el voto de Amitabha. Cuando Amitabha dijo, bueno, mi actividad iluminada va a ser que cada uno que quiera renacer en mi reino búdico, sea quien fuere, si realmente lo quiere, entonces puede renacer. Aunque tenga mal karma, no importa, puede renacer ahí. Y por eso es que tiene muchas escuelas que están dirigidas en eso. Y así es como se lo conoce mayormente. Uno habla más de Amitabha que de Akshobhya, por ejemplo. Se habla más de Amitabha. Es más famoso porque su propuesta es mucho más alcanzable para todos los demás, para todos nosotros, ¿no?
¿La conciencia alaya tiene alguna relación con el subconsciente de la psicología? Por otro lado, entiendo que solo podemos recordar lo que está en esa conciencia alaya o en el subconsciente. ¿Podemos decir entonces que la memoria es la conciencia alaya misma? No sé, yo no podría decir que exactamente el alaya es lo que es el subconsciente. Alaya Vijnana quizás sea parecido, pero no lo puedo decir porque no conozco bien lo que significa en la psicología el subconsciente. Pero alaya Vijnana, digamos, es, una cosa es el alaya, otra cosa es alaya Vijnana. Alaya Vijnana son dos cosas. Ahora unidas es alaya Vijnana. Vijnana significa conciencia, significa que hay un nivel de cognición ahí, que está funcionando, hay una claridad, hay una cierta lucidez cognitiva. El alaya no, el alaya es simplemente un repositorio de impresiones kármicas, que será una energía o lo que fuera, que por supuesto influye en el Vijnana, alaya Vijnana, y la condiciona. Y la condiciona de tal manera que esa lucidez que tiene el alaya y todo el producto que surja de esa lucidez, que es muy sutil, no se mueve y demás, pero que es la base de los otros tipos de conciencia, la conciencia aflictiva, la mental y las 5 conciencias sensoriales, todas esas funcionen condicionadas por el alaya. Cuando no tenemos más alaya, porque hemos agotado completamente el repositorio de influencia kármica, recién ahí somos un Buda. Y por eso el Vijnana, que era la conciencia que estaba condicionada por el alaya, ese alaya Vijnana es lo que se llama el Dharmakaya. Es la dimensión más trascendente, más absoluta de la iluminación. Pero como eso no ocurre en este momento, porque nuestra conciencia, nuestra Vijnana, alaya Vijnana, está influenciada por el alaya, entonces somos un ser común y toda la estructura de las 8 conciencias funcionan samsáricamente, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, el alaya en realidad no se lo puede conocer. Se puede agotar nomás, pero no se lo puede conocer. No es algo, no es un objeto que uno pueda conocer. Pero sí es algo que se puede agotar. Y todo el camino, lo que estamos haciendo es agotando el alaya. Si no agotamos el alaya, entonces no vamos a poder ser un Buda completo. Porque entonces vamos a tener un cierto nivel de propensiones aún que pueden inducirnos a perder nuestro nivel de experiencia, digamos, o a desviarnos o lo que fuera. Entonces, el alaya realmente es algo que se puede eliminar, se puede agotar, pero no se puede conocer. Pero sí tiene una enorme influencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra cognición instantánea de cómo percibimos las cosas, en nuestra alaya Vijnana. Ahora, tu pregunta, ¿solo podemos recordar lo que está en esa conciencia alaya o en el subconsciente? Bueno, supongo que sí, pero en realidad el hecho de recordar algo ya lo vuelve consciente, ¿no es cierto? O sea que ahí ya estamos saliéndonos de la alaya Vijnana, ya estamos en otro nivel, el nivel de la conciencia mental, la conciencia aflictiva, que está recordando cosas que van surgiendo de la alaya, porque surgieron en el pasado y por lo tanto van surgiendo como recuerdos, ¿no? Pero sí surgen, supongo, del alaya Vijnana y del repositorio del alaya, sí. Si no, no habría otras experiencias que recordar. Yo calculo que es así. ¿Qué significa ver las cosas tal cual son en la realidad relativa? La realidad relativa o convencional es la forma en que nosotros percibimos todos los fenómenos actualmente. Los vemos como reales, como concretos, como separados de nosotros. Si sufro, el sufrimiento es concreto y me tumba. Si veo una flor muy linda, me atrae y la quiero poseer. Una persona muy linda, la trato de seducir porque la quiero como pareja. Son objetos que se nos aparecen completamente en términos dualistas de sujeto y objeto. Entonces, en nuestra percepción actual, la verdad convencional es la que ocurre totalmente en base a la confusión de la ignorancia, que produce el dualismo de sujeto y objeto, y entonces nuestra mente va hacia el objeto. Y nuestra mente misma también es experimentada como algo sólido y concreto. Acá tenemos 2 aspectos. Tenemos los fenómenos que se aparecen, los 5 sentidos,
o los 6 sentidos, y tenemos también la conciencia que percibe esos fenómenos. Nosotros no solamente reificamos a los fenómenos y les damos una realidad que no existe y se nos aparecen como concretos, con cualidades propias que son sustanciales y definitorias, ¿no? Sino que también estamos reificando nuestra conciencia, ya que la tomamos como el yo. Es el yo el que piensa. Nuestra conciencia es la conciencia del yo. O sea que nuestra conciencia también está reificada. El error de reificar, de darle realidad a algo que por su naturaleza no la tiene, existe en esta polaridad de sujeto y objeto. Nuestra conciencia está reificada y por lo tanto entonces se forma la noción de yo real, concreto, y eso es lo que se llama el yo, es eso, es la conciencia reificada, y entonces el otro también está reificado, que serían los fenómenos. Entonces, la verdad relativa y convencional es todo está reificado. Los fenómenos son reales, yo soy real, mis emociones son reales, todo es real. Ahora, ver las cosas tal cual son es no verlas como reales, sino verlas por su naturaleza verdadera. ¿Y qué significa eso? Eso significa verlas que en realidad son vacías, que no tienen ni raíz, no tienen tampoco ni base de donde surgen, son simplemente como sueños o alucinaciones. Solamente cuando se las ve como existiendo a partir de interdependencia entre ellas y por lo tanto carecen de una identidad propia intrínseca que garantizaría que existen en forma concreta, solamente cuando los percibimos de esa manera en forma directa, entonces en ese caso estamos percibiendo, no es que desaparecen los fenómenos, vamos a seguir viendo una flor, pero la vemos como una alucinación de una flor y la vemos como vemos, qué sé yo, un auto como un auto ilusorio. Pero nosotros también somos ilusorios, pero respetamos el nivel que percibimos convencional, sabiendo que es un sueño, sabiendo también que en realidad tiene una cierta realidad, hasta tanto no la develemos y no la destruyamos completamente, que se nos aparece porque nuestro karma sigue produciendo ese tipo de percepciones, que vienen del alaya, lo que contesté anteriormente. En síntesis, ver las cosas tal cual son, para no complicarlo, es si realmente vemos a todo lo que se nos aparece, las formas en los ojos, los sonidos en los oídos, los sabores, los olores, las texturas en el cuerpo, los pensamientos y las emociones, y todo lo que produce algún tipo de involucramiento mental entre la mente y lo que está percibiendo, es decir, todo lo que es cognitivo, si no lo vemos como real, sino que lo vemos como que son simplemente ilusiones pasajeras o alucinaciones o sueños o lo que fuera, hay tantos ejemplos de ilusión, ahí estamos viendo los fenómenos que no desaparecen, pero los vemos tal cual son en su realidad absoluta, es decir, que vemos la vacuidad de todos los fenómenos. Como esa vacuidad no es la nada, sino que es luminosa y cognitiva, de esa lucidez y esa claridad de la vacuidad es de donde surgen todos los fenómenos. Y entonces es claridad vacua. Se produce luminosidad, por eso es que percibimos todo con los sentidos y también hay pensamientos y cogniciones que ocurren en nosotros por la luminosidad de la mente, que es cognitiva, pero esa cognición también está vacía, es vacua, no es egoica, no está centrada en el yo. Ahí no solamente estamos viendo los fenómenos tal cual son, sino también estamos percibiendo nuestra conciencia está funcionando conociéndose a sí misma tal cual es decir, vacía, sin base, sin raíz, es decir, vacía, ¿no? Sin ningún tipo de identidad intrínseca. De esa manera, cuando eso ocurre, ¿dónde fue el objeto y dónde fue el sujeto? No hay más objeto y sujeto, no hay más dualismo. Hay un mero objeto ilusorio y una meramente ilusoria que se relaciona ilusoriamente con ese objeto, puede disfrutarlo, puede negarlo, puede comerlo, puede hacer lo que quiera, no importa, siempre y cuando todo se lo vea como apariencias carentes de realidad intrínseca o también con conciencia carente de realidad intrínseca, en el cual disolvemos la noción del yo, todo perfecto. Hay una consonancia perfecta y es una expresión natural de nuestra naturaleza. Eso sería ver las cosas tal cual son. Cuando un maestro muere y logra la iluminación en esta vida, ¿cómo es que se dice que luego
se encontró una encarnación de él. ¿No se supone que ya no renace más? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los que llegan al nivel de Arhat, ¿no? O Pratyekabuddha, como había dicho en el Theravada, el cual en el Theravada nos enseñó que todos podemos ser un Buda. Lo que enseñó Buda es que todos pueden llegar a eliminar el sufrimiento. Acuérdense las 4 nobles verdades, ¿no? El objetivo es la cesación del sufrimiento. Y uno cesa el sufrimiento porque llega a un estado de paz, que es nirvana, es un nirvana menor. Nirvana significa trascender el sufrimiento. Y uno es un arhat. Ese arhat no renace más, pero no es un Buda. En el Mahayana, lo que hace que uno no se quede en el estado de arhat, sino que en toda su carrera no negó los fenómenos, ya que al incluir a todos los seres en su búsqueda, quiere decir que está ampliando el espectro de su visión para incluir a todos los fenómenos en su visión totalmente altruista. Eso hace que cuando percibe la vacuidad, la percibe en su totalidad, no la percibe solamente como la vacuidad del yo, sino la vacuidad del yo y la vacuidad de los fenómenos, la vacuidad, digamos, completa. Es el segundo giro de la rueda del Dharma. Y eso entonces, esa vacuidad está totalmente indivisible de la compasión. Y esa compasión pura, genuina, totalmente perfecta, que es coexiste con esa vacuidad, que es una de nuestras cualidades iluminadas, innatas y espontáneamente presentes, hace que cuando alguien se ilumine, vuelva a reencarnar de alguna manera, vuelva a reencarnar de alguna forma o manifestar su actividad iluminada en general en forma de una reencarnación, para continuar con su labor de guiar a los demás seres. Si no, la guía de los demás seres se vuelve muy, muy abstracta. Es decir, los seres humanos necesitamos un maestro que aparece, que nos va indicando cosas. Entonces, bueno, toman la forma de un maestro, puede ser un maestro de escuela. En muchos casos hubo grandes seres que renacieron como un maestro de escuela, o como renacieron como un comerciante, o como un jefe de familia, como Vimalakirti, por ejemplo, o también como una prostituta, por ejemplo. Es decir, de cualquier forma, a partir de la cual pudieran influenciar a aquellos que estarían conectados kármicamente con esa manifestación, bueno, toman un renacimiento volitivamente, no por un impulso del karma, sino en conciencia completa de cómo elige el padre, la madre, qué tipo de renacimiento va a tener y todo ese tipo de cosas, guía su conciencia para que renazca de esa manera. Y entonces, bueno, es muy distinto que el renacimiento o la reencarnación nuestra. Nuestra reencarnación no es volitiva, sino que es un efecto del karma que nos empuja sin nosotros tener mucho nivel de dominio. Entonces, es muy distinto eso que el renacimiento que produce un ser que ya tiene trascendencia y debido a esa sabiduría búdica que ya está libre de las limitaciones de nuestra conciencia, puede elegir su próximo renacimiento y de esa manera continuar su labor. En India, por ejemplo, bueno, eso existía, pero no había un sistema que reconociera la reencarnación de uno de estos grandes seres. Entonces, cada una de las reencarnaciones era como una reencarnación individual que no estaba conectada con su existencia pasada. Y en Tibet eso cambió. El primer Karmapa, Tusum Khenpa, que era discípulo de Gampopa, el que escribió este texto, fue el primero de los maestros que dejó una carta antes de morir, especificando dónde tenían que encontrar su próxima reencarnación. Y ahí se estableció el sistema de Tulkus, se llama Tulku, quiere decir Nirmanakaya, es decir, la emanación de un ser iluminado, la reencarnación, se lo llama Tulku es un Nirmanakaya. Entonces, bueno, había formas de identificar. Cuando traían ese bebé, que era un bebé muy especial, entonces se instalaba en el monasterio y digamos que comenzaba a incrementar lo que había edificado en términos de actividad iluminada el anterior. Y después el tercero, ya habían dos que habían establecido monasterio, tenido discípulos, establecidos ciclos de enseñanza, lo que fuera, los cuales que también el tercero incrementaba, es decir, que tenía una función práctica muy grande. Por eso
todos los 4 grandes linajes del budismo tibetano empezaron a adoptar ese sistema de identificación de las reencarnaciones para asociarlo a la encarnación anterior o la existencia anterior de ese maestro, para que tuviera una base de la cual continuar con su actividad iluminada anterior. O sea que en el Mahayana y el Vajrayana es distinto. Ahí lo que cunde es la compasión y la vacuidad indivisible. Debido a esa compasión, entonces por el voto del Bodhisattva continúan renaciendo hasta tanto no se haya vaciado el samsara, continúan renaciendo en distintas formas para liberar a los seres, ¿no? La figura del maestro es indispensable tanto en el camino del sutra como en el tantra. En el sutra no es tanto así. En el sutra, por ejemplo, en el Mahayana, es más bien como el Kalyanamitra se llama, que sería el amigo espiritual. Es el monje o la monja que tiene muchísimas cualidades de disciplina, practica las paramitas y todo, y puede guiar al discípulo, pero no hay una apertura completa al maestro o de verlo ya como un Buda, que es lo que existe en el Vajrayana. Es importante que cuando hablamos de devoción, la devoción esté ampliada de tal forma que uno comienza a cultivar, que percibir a su maestro como un Buda completo. Porque es un reflejo de nuestra naturaleza, eso es lo que hace que se acelere el proceso. Si yo veo al maestro como un gran bodhisattva, nunca voy a llegar a ser más que un gran bodhisattva, por lo menos en esa vida. Si lo veo como un gran erudito, seré un gran erudito. Si lo veo como un gran comerciante, seré un comerciante. Hay como un reflejo constante entre el maestro y el discípulo. Entonces, por eso es que todas las súplicas que uno hace cuando ve la traducción de las súplicas o el sentido de las súplicas que están en tibetano, están constantemente indicando las cualidades del maestro, pero no porque es muy buen mozo, porque es muy compasivo, porque tiene tal cualidad de la compasión, tiene las 4 ausencias de miedo, tiene las 10 cualidades de Buda, tiene tal cosa, todo el tiempo indicando a que uno se está relacionando con alguien realmente, una personificación del estado iluminado. Entonces, en ese caso, el gurú tiene otra función muy formidable, ¿no? Se dice en muchas tradiciones que la visión o la función del gurú, en realidad en el Tantra, no es para darte palmada y decirte qué bien que hiciste tu práctica. La función del gurú, en realidad, y se ve en muchos de los casos de los maestros antiguos, la función del gurú es desmantelar tu estructura egoica. Y a veces puede ser muy duro, con enseñanzas que te pueden conmover mucho, que te pueden hacer llorar también, porque van directamente a cosas muy íntimas de tu ser que tenés que resolver o lo que fuera. Es decir, que el gurú tiene otra función. Es decir, el gurú no es simplemente el que te sonríe todas las mañanas. Y cuando no me sonrió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene conmigo? ¿Por qué no me...? Ayer tampoco me sonrió. ¿Estará enojado? ¿Entendés? Ese tipo de cosas ni funcionan. Es decir, la función del gurú es que vos te veas en un espejo con tu propia neurosis, porque de esa manera vas a empezar a desmantelar, si lo haces correctamente, toda la estructura que mantiene nuestra territorio egoico. Eso es en el Tantra principalmente. En el otro, aparentemente, porque no lo sé, según las enseñanzas, el Kalyanamitra, que sería el amigo espiritual, es mucho más benigno en ese sentido, y es el que, bueno, va a dar instrucciones. Supongo que será muy severo también en muchos casos, un bodhisattva, ¿por qué no? Si es lo que se llama en ese momento, pero no tiene esa relación con el discípulo. Es decir, por el mismo camino, es decir, del Tantra, en el cual lo que se busca es usar el fruto como sendero, a diferencia del Mahayana, el cual es la causa de la iluminación como sendero. Eso hace que la relación con el gurú, es el gurú el que muestra el fruto que nosotros tenemos que utilizar como el sendero. Y lo vemos personificado en ese gurú. Entonces, bueno, eso funciona de distinta manera. ¿Cuál es el punto de vista correcto en la vida cotidiana y en la práctica formal? El punto de vista correcto... Bueno, punto de vista correcto, desde ya, la ética, ¿no? No voy a entrar en eso, uno sabe cómo tiene que actuar para no violentar, digamos, la ética budista, que es la ética también humana fundamental. Ahora, es decir que el punto de vista correcto es todo aquello, yo diría, que en vez de fomentar nuestro territorio egoico, nuestra sensación del yo,
que nos separa y nos pone antes en nuestro interés que a todos los demás, el punto de vista correcto es cultivar el altruismo y entrenarnos a poner el interés de los demás adelante del interés propio. Eso es de que se trata el altruismo, es ese. Si tenemos que sacrificar, eso es lo que es la práctica del altruismo, la práctica de Tonglen. Entonces, ese punto de vista, digamos, del punto de vista emocional, que realmente es lo que más a mano tenemos, es que en las situaciones de nuestra vida siempre tenemos que cultivar ese altruismo, ese punto de vista de poner el interés de los otros, es decir, preocuparnos más por el bienestar ajeno que por el bienestar personal. Yo diría que ese es un punto de vista influenciable por las emociones. Y como somos muy influenciables por las emociones, sería un buen punto de vista. Si hacemos eso y mantenemos ese punto de vista en nuestra vida cotidiana, realmente estamos cultivando las cualidades del punto de vista también cognitivo, porque el punto de vista correcto cognitivo es la ausencia de ego, la ausencia de identidad intrínseca. Y cuando no hay esa noción centrada y ese egocentrismo, naturalmente vamos a reaccionar a nivel emocional, como estuve explicando. Entonces, bueno, de ahí en adelante, en la práctica formal depende. Si uno tiene, por ejemplo, práctica de shamatha, también, bueno, mantener siempre la presencia en todo lo que uno hace, es decir, no tratar de no distraerse. Si uno tiene ya la experiencia del punto de vista que refleja nuestra naturaleza esencial, es decir, el Rigpa o también Kishepa, la mente natural, bueno, entonces tratar de funcionar desde ese estado. Pero bueno, eso por ahí es algo muy, por el momento depende de cada uno, no los conozco, depende de cada uno, quizás eso no esté al alcance en este momento, requiere un entrenamiento de shamatha o también un reconocimiento del estado natural y saber cómo ubicarse y poder sustentarlo. O sea que punto de vista correcto es el punto de vista que nosotros estamos haciendo en nuestra práctica. Nuestra práctica es cultivar amor y compasión, perfecto, ese es el punto de vista correcto, como expliqué. Mi práctica es shamatha, el punto de vista correcto es tratar de hacer o lograr una continuidad de esa claridad inmóvil y libre del pensar. Eso es el punto de vista correcto. Eso significa no distraerme. Si no me distraigo, la mente puede permanecer quieta. Y bueno, eso lo podemos llevar a cabo también en nuestra vida cotidiana. Cuando vemos que estamos distraídos, volver a recobrar, aunque sea por unos instantes, ese estado meditativo de claridad inmóvil y libre del pensar. O sea que recobrar eso que hemos disfrutado o que hemos experimentado en el estado de meditación formal, pero incorporarlos en la vida cotidiana. Cuando nos distraemos y vemos, nos damos cuenta, uy, estaba pensando en esto, entonces, no, bueno, tratar de poner la mente de vuelta en ese estado de quietud, ¿no? ¿Podrías explicar si hay algún significado cuando soñamos con un maestro que ya no está en este plano, como por ejemplo Dingo Khyentse Rinpoche? Bueno, puede decir muchas cosas, es decir, en última instancia son sueños, pero es un buen sueño, es decir, soñar con Dingo Khyentse Rinpoche es un buen sueño, es mucho mejor tener una pesadilla. Ahora, no hay que tampoco dejar llevarse por muchas, que bueno, vi la luz, que ya está, que fantástico, lo que fuera, es un buen sueño, pero es un sueño. Igual, bueno, si uno tiene recurrentemente sueños con algún maestro, bueno, está indicando que su conexión más fuerte es con ese maestro, ¿no? Aunque no esté en este plano, porque ya, digamos, murió, bueno, igual está su reencarnación, digamos, pero esa relación se manifiesta de varias maneras. O sea que si uno tiene eso recurrentemente, yo diría que eso está indicando algún indicio de que hay una cierta mayor conexión con ese maestro que con otro. Pero si es una vez que surjan, mucho no quiere decir. Igual es bueno, pero no tiene grandes consecuencias, digamos, ¿no? Así como hay 5 conciencias asociadas a los 5 sentidos, podemos decir que la conciencia mental o burda está asociada al cerebro. Estas 6 conciencias mueren con la muerte física, quedando tan solo la conciencia laya y la mente pristina que transmigran de vida en vida.
Sí, así es, sí. Digamos que en el momento de la muerte, las 5 conciencias sensoriales mueren y las conciencias mental también, las que están asociadas al cerebro también mueren. Digamos, muere porque el cerebro muere. La que sale en el momento de la muerte, porque se eliminaron los 3 venenos en el último momento de vida, mientras está la respiración interior, ahí se van disolviendo los conceptos que provienen de la agresión, son 32, los 40 conceptos que provienen del deseo, que son 40, y finalmente los 8 deseos, los 8 conceptos que provienen de la ignorancia. Son 80 conceptos que por una cuestión natural en ese momento cesan de operar. Esos son los 3 venenos y son los que sustentan nuestra conciencia para que funcione constantemente en forma samsárica. En ese momento, por una cuestión natural, cayeron. Es por eso que uno puede iluminarse. Ahí no podemos decir que lo que sale del cuerpo es el alaya vigyana. Lo que sale del cuerpo en realidad en ese momento es Rigpa, es nuestra mente natural. Por eso es que hay un encuentro con la mente, con la luminosidad madre, la luz clara, la luminosidad madre, que si hemos desarrollado la capacidad de reconocerla, en ese momento ya nos iluminamos, pero en general no es así. Para una persona común eso es como un blackout completo, y como eso no se iluminó, pero tampoco fuimos capaces de a partir de esa experiencia completamente eliminar el alaya, bueno, el alaya empieza a activarse y se forma el alaya vigyana, y el alaya ya lo que sí continúa después de perder esas 2 oportunidades de el pardo del momento de la muerte y el pardo del dharmata, bueno, ahí sí que se forma el alaya vigyana, y el alaya vigyana, entonces en la conciencia del pardo también hay otro tipo de conciencia que no son solamente el alaya vigyana, porque ahí se forma también la noción de un cuerpo mental que tiene miedos, que tiene percepciones, que ve cosas aunque no tiene ojos, que oye sonidos terroríficos aunque no tiene oídos, etcétera, etcétera. O sea que no podemos hablar de que sea solamente la alaya vigyana durante el proceso del pardo, ¿no? Los siddhis o poderes espirituales nos hacen más egocéntricos. No, hay siddhis comunes y siddhis extraordinarios, ¿no? Siddhi extraordinario es la vivencia del estado absoluto de la realidad, es decir, Rigpa, Samekinsepa, el estado búdico, la lucidez vacua, o la vacuidad lúcida, como quieran llamarlo, el estado natural de nuestro ser. Ese es Mahamudra, Dzogchen, lo que quieran, llámenlo. Eso significa el siddhi extraordinario. Los siddhis comunes, bueno, esos pueden llevar a ser egocéntricos. Es decir, son siddhis que se producen como producto de la práctica, y que puede ser que uno tenga clarividencia, o puede ser que uno logre lo que se llama pies rápidos, porque puede caminar en un mes, puede caminar en un día lo que se caminaría como un mes, porque domina las energías. Hay siddhis, o por ejemplo materializar cosas, esos son siddhis comunes, y bueno, ahí depende de quién los está haciendo, no quiere decir que es un ser que ha trascendido, es un ser común con grandes poderes que son producto de su gran poder de visualización, o de su control de las energías, o de su poder de absorción meditativa, o lo que fuera, que van manifestando ciertos poderes. Y bueno, y si se vuelve en circo, seguramente es algo egocéntrico. Pero si no le da bolilla a esos siddhis, que son partamente, sino que los toma como buenas señales, porque son buenas señales de que está haciendo las cosas bien, entonces, y sigue adelante sin apegarse, entonces va a llegar al siddhi supremo y liberarse del egocentrismo. Pero sí puede ser egocéntrico, ¿sí? No indican trascendencia, indican nada más gran poder de algo, ¿no? Todos los seres se pueden iluminar, sí, todos los seres que tienen conciencia se pueden iluminar. Algunos tienen mayores condiciones que otros. Una mosca tiene menos condiciones para iluminarse que una persona. Eso es sentido común, ¿no? Pero en esencia una mosca es un Buda y un ser común es un Buda. Entonces todos los seres podrían llegar a iluminarse. ¿Será que volveremos a vernos luego de la vacunación?
Ojalá. ¿Sentiste miedo en esta pandemia? ¿Cómo salís de esos lugares oscuros? Yo francamente nunca sentí mucho miedo, pero porque tampoco tengo mucho contacto con mucha gente, que tengo que ir a una oficina o que trabajo en un supermercado o en una farmacia o lo que fuera. Yo vivo, digamos, viendo la gente más cercana y cuando camino todos los días, pero camino acá vivo cerca del Golf y del lago, o sea que siempre camino alejándome de las personas que veo, me cuido normalmente, pero francamente nunca tuve miedo, por eso es una tontería, ¿no? Es decir, me cuido, pero no le tengo miedo como no sentí que lo podría tener, aunque por supuesto que lo podría contagiarme sin duda, pero digamos como una cosa que me sofocaba por el miedo de ninguna manera, no, nunca tuve eso, ¿no? Bueno, listo. Creo que respondí todas las preguntas. Nos vemos el domingo que viene y dediquemos ahora el mérito, es decir, aquello que hemos generado, este, lo dedicamos, lo compartimos con los demás seres y lo dedicamos para que todos trasciendan sus miedos, sus neurosis y puedan conectarse con su ser trascendente, este estado búdico. Bueno, vamos a dedicar el mérito a aquello que generamos ahora, practicando, recibiendo enseñanzas, dándolas, etcétera, es algo positivo. Genera buen karma, por supuesto, a nivel personal de cada uno y en consonancia con el altruismo del principio, lo dedicamos a todos los seres para que al recibirlo puedan alcanzar una conciencia, es decir, darse cuenta de su estado búdico y llegar a la iluminación. Bueno, nos vemos el domingo. Gracias.